Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 21 de abril. Hay un hecho importante que quizás no lo hemos asumido con toda la importancia, que es las declaraciones que se dieron en Estados Unidos, tanto por parte del presidente Trump como también por el fiscal general de los Estados Unidos en relación a la MS, a la Mara Salvatrucha, básicamente en una exhortación directamente a los que están en este momento en Estados Unidos y que son de esas pandillas. El fiscal general de Estados Unidos les dijo: si eres un miembro de pandilla, te vamos a encontrar, destruiremos tus redes y tus recursos, no dejaremos siquiera que una sola calle de Estados Unidos tenga tácticas. El presidente Trump prometió deportarlos rápidamente y desarmar cualquier tipo de estructura pandilleril en los Estados Unidos. Cero tolerancia es como ha llamado el plan, y así ha dado la orden Trump al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No quiere MS ni ningún tipo de pandilla en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Seguramente, como ellos dicen, rápida deportación. ¿Qué puede significar una rápida deportación? Bueno, bastantes problemas de los que tenemos el día de hoy. Para hablar sobre este tema y en general el tema pandillas, tengo a dos personas que conocen mucho el tema y que realmente nos pueden orientar bastante en lo que puede pasar en el país. Me refiero, los presento inmediatamente, a Rodolfo Garay Pineda, abogado, penalista, es director de Centros Penales. Buenas noches, Rodolfo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, muchas gracias. También me acompaña Juan Martínez Dawison, quien es antropólogo, sociocultural, cronista, escribió un libro sobre la MS, vivió un año con las pandillas. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Gracias. Ya ha estado conmigo antes, ya hemos hablado sobre este tema, pero obviamente tengo muchas cosas más que decir. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. La verdad que me confundí, son tres hermanos Martínez. Yo he tenido dos aquí en este set, me faltaba el tercero, que es este antropólogo que yo creo que el que tiene mayor conocimiento en lo interno de cómo operan las pandillas en El Salvador. Bueno, bienvenido, Juan. Gracias. A ver, ¿qué les parece lo que dijo, no? Lo que se dice en Estados Unidos? Se agregó, aparte de lo que dije antes, de que va a haber solo tolerancia, de que va a ser rápida la deportación, que Estados Unidos no está dispuesto, a ningún punto de vista, a tener pandilleros en su territorio. El presidente Trump además culpó a la administración Obama de lo que calificó como políticas migratorias débiles y que esto había hecho que ingresaran a Estados Unidos lo que se calcula entre 10.000 y 30.000 pandilleros que están creando pánico en algunas ciudades, especialmente de los Estados Unidos. Dice que, dijeron el fiscal general de Estados Unidos, que la MS sigue enviando reclutadores y miembros de pandillas a Estados Unidos, y muchos de ellos son presentados a las fronteras como menores no acompañados. A ver, ¿cómo te suena esta reacción de Estados Unidos en este momento? ¿Y qué posibilidad de éxito pueda tener que ellos puedan acabar con la pandilla de Estados Unidos? Que en todo esto y en las declaraciones y en general en la lógica de las deportaciones, lo que hay en el fondo es una especie de amnesia histórica. Justamente el problema grande de la Mara Salvatrucha en los Estados Unidos inicia con las deportaciones hacia acá. Es decir, en El Salvador no existía la Mara Salvatrucha. La pandilla se forma en Los Ángeles, California, a principios de los 80 con refugiados salvadoreños, ¿verdad? Luego, durante los 80, se desarrolla en Estados Unidos, termina la guerra, se termina una especie de TPS que teníamos los salvadoreños allá y son deportados de manera masiva. A diferencia de Honduras y Guatemala, en El Salvador hubo una deportación en bola. En Guatemala y Honduras fue un poco más de goteo. Acá pero también había menos. También habían menos, aunque no tantos, pero la deportación tuvo otras características. Llegan a El Salvador en masa, tanto de la Mara Salvatrucha como del Barrio 18 y como de otro montón de pandillas de los Estados Unidos,
que se les conoce como pandillas sureñas, pero mayormente eran de estas dos. Aquí llegan a El Salvador, se tropicaliza la pandilla toma otro desarrollo, se hibridan con las ¿En Estados cosas. Unidos no mataban? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mataban, tenían pequeños sistemas de extorsión, Ya. pero de alguna manera aquello era más parecido a un juego serio. Llegan a El Salvador, a un Salvador de la posguerra, y se hibridan con grupos que estaban hablando en serio. Bandas de asaltantes, pandillas barriales que ya habían acá, pandillas estudiantiles, y en general llegan a un país que estaba en las ruinas, que no tenía el poderoso sistema judicial que tiene Estados Unidos. La pandilla se desarrolla y entonces vuelven a migrar a Estados Unidos, pero ya no migraron a la ciudad de origen, que era Los Ángeles. Migraron a toda la costa este. La MS está en 42 estados de los Estados Unidos. Y esas personas no migraron desde California, sino desde El Salvador. Entonces, esa deportación con la que Estados Unidos pensaba que se estaba purgando, no tuvo otra consecuencia que llenarse de más MS. Fue parecido a soltar un virus en un aeropuerto, habernos deportado las pandillas a Centroamérica. ¿Tú recuerdas las primeras Sí, deportaciones? efectivamente, yo creo que coincidimos. ¿Tú estabas en centros penales ya? Sí, ya yo estaba en centros penales desde el año de ¿Te tocó recibir los primeros deportados? 1989. 89. Wow. Y ya yo recibí los primeros miembros de pandillas el año 95. Los identificamos y los ubicamos en el Centro Penal de San Vicente. Y bueno, era tan significativo el tema, la forma en que se vestían, los pantalones cortos, largos, flojos. En aquel calor usaban camisa cuello de tortuga, que era ridículo. La moda angelina clásica. Exacto. Y hablaban inglés. Y entonces eso incomodaba a la población común porque no entendían. ¿Pero eran nacidos nada. acá? ¿O algunos eran nacidos en Estados Unidos? Los deportados todos fueron nacidos Sí, acá. la Si no, no te mayoría pueden nació deportar. acá. Sí, eran nacidos acá. Pero hay un fenómeno importante. Pero habían vivido muchos años en Estados Ya, Unidos. hay un fenómeno importante, sí, y que coincido también con el colega en cuanto a que en el año 2003, que mi persona era director general de centros penales, me tocó recibir y atender a una comisión de congresistas de los Estados Unidos que querían que firmásemos un tratado en donde nos iban a enviar a 5.200 salvadoreños detenidos en las cárceles de los Estados Unidos pertenecientes a maras y pandillas, que a ellos les costaban $70,000 anuales cada uno, y que querían que nosotros los recibiésemos acá. Entonces eso no era posible, primero porque no teníamos los recursos, las condiciones, un sistema penitenciario que andábamos alrededor de los 10,000 internos sin recursos, con todas las falencias que ha tenido, y no tenía capacidad para recibir a 5,000 más. La respuesta fue obvia, que eso no era posible y que no iban a venir. Pues ellos solventaron el problema de manera distinta. ¿De qué manera lo solventaron? Sencillamente modificaron el cumplimiento de las penas y empezaron a mandarnos en vuelos charter cantidades. Cada avión traía aproximadamente 200 pandilleros. Es decir, entre el año 2002 y 2003 nos enviaron, Norteamérica nos envió a El Salvador 5.200 miembros de pandillas. Es que pareciera... Eso fue lo que contribuyó a fortalecer la operatividad, porque esta gente vino a encontrar un caldo de cultivo apropiado aquí, en condiciones sociales y económicas que no tenían otra forma de operar. Si el problema delincuencial de maras y pandillas, hay que decirlo como decimos los salvadoreños, es made in USA. Y entonces se ha dado un proceso de transculturación hacia esta realidad, que encontró su caldo de cultivo apropiado aquí, creció, se proliferó, porque las condiciones, esta gente venía sin oportunidades laborales, aquí no iba a trabajar ni ganar el dinero, y vino a repetir exactamente la misma forma delincuencial. ¿Dónde estaba el mando inicialmente? ¿En Estados Unidos? Es que lo que pasó, aquí vamos a ver, como dicen, la realidad. El fenómeno se dio en el este de Los Ángeles. Los orígenes de las maras y pandillas son en el este de Los Ángeles. Cuando empezaron a llegar, a causa de la guerra y de otros factores, la cantidad de salvadoreños, ellos encontraron protección en los mexicanos,
que estaban las mafias mexicanas en la calle 18 de Los Ángeles. Y entonces, a ver, yo creo que hay que poner un punto acá. Sí, la pandilla 18 es una pandilla vieja. Lo que hay en todo el sur de California, no solo en Los Ángeles, es un sistema complejísimo de pandillas, complejísimo. Se llama sistema sureño, ¿verdad? Que es de alguna manera orientado por una especie de pandilla de pandillas que se llama The Mexican Mafia. Estas cientos, son más, la MS y la 18, son dos pandillas más dentro del sistema sureño, ¿verdad? Son complejísimas. En la calle, estas pandillas sureñas... O sea, no estamos hablando que el problema de Estados Unidos es la mara salvadoreña. En Estados Unidos, solo en Los Ángeles, hay casi 500 pandillas de hispanos. Claro, pero es que... De diferentes nacionalidades. De diferentes nacionalidades. La mayoría tienen un origen mexicano, a excepción de la mara salvatrucha. Pero digamos esto, técnicamente, profesionalmente, el problema delincuencial de maras y pandillas es un fenómeno delincuencial propio de los Estados Unidos de América, que nació allá, se desarrolló allá y que se transculturizó hacia El Salvador. ¿Por qué se desarrolló allá? ¿Por qué? Porque claro, ahí yo no conozco mucho la realidad norteamericana. Por exclusión, por... ¿Verdad? Pero ya los factores que contribuyen a ese fenómeno en los Estados Unidos tendrá que ser objeto de una investigación criminológica en donde serán factores sociales, factores económicos, factores culturales también y principalmente factores de exclusión y de separación, porque allá el ciudadano que llega no tiene oportunidades ni aspiraciones, es selectivo, es marginado, no puede optar a puestos ejecutivos, no puede optar a... hay una marginación grandísima. Una sociedad excluyente que genera estos factores. Y hay que decirlo, vamos al origen. Cuando esos salvadoreños inmiscuidos en esas mafias empezaron a crecer y fueron tantos que llegaron hasta confrontar con los mexicanos. Por eso es que se desplazaron ellos a la calle 13. Ese es el origen. Y por eso es que decían... MS, la mara salvatrucha de la calle 13. A ver, yo creo que con esto hay que tener un poco de cuidado. A ver. La calle 13 no existe. El número 13, recapitulando, no vamos a dar una disertación acá sobre teoría de pandillas, que sería muy complejo. El número 13 tiene que ver todas las pandillas, las 500 pandillas, incluyendo el barrio 18. Son pandillas 13. El 13 es un apellido, en realidad. ¿Y qué quiere decir M? Ya que la que gobierna, digamos, o orienta el accionar de estas casi 500 pandillas de hispanos en el sur californiano es la Mexican Mafia, y en un sistema de sustitución bien sencillo, en realidad, ponen ese número sustituyendo la letra. La M es la 13ª letra del abecedario, y por eso el número 13 lo llevan todas las pandillas. Si tú ves las pandillas angelinas, White Fen 13, Hawaiian Gardens 13, Crazy Raiders 13, MS 13, en el caso del barrio 18 sería complicado, ¿no? Porque sería 18, 13 y eso fuera complicado. Sin embargo, está dentro de ese sistema. Por eso la mara salvatrucha usa ese número como lo usan todas las pandillas del sur de California. Te recuerdo... Pero la pregunta es, el problema de Estados Unidos, el problema que plantea hoy día el fiscal general de Estados Unidos, ¿es un problema con salvadoreños? Tú me dices, hay muchas pandillas, no solamente esa. Yo creo que no muy pocos sabemos que habían tantas pandillas. Yo no sabía que habían tantas pandillas. Para mí el problema era, nosotros somos el problema, los salvadoreños. En este caso, o no necesariamente. En este caso, las declaraciones del señor Trump van dirigidas a la MS por una razón. La MS-13 ha sido probablemente la pandilla más grande. La más grande y la más fuerte. Probablemente la que más se ha desarrollado en los Estados Unidos, producto de lo que decíamos antes, ¿no? Sistemas de deportaciones irresponsables, con muy poco técnicos a la hora de su elaboración, que como repetía, básicamente fue soltar un virus en un aeropuerto. Producto de eso... Perdón, ¿dónde estaba el mando? A ver, estamos hablando del inicio. Es que yo creo que ese es uno de los problemas. Seguimos considerando a la MS, así lo considera el gobierno de El Salvador hasta cierto punto, y durante varios años así lo ha entendido Estados Unidos, como una superestructura, una organización criminal transnacional, le llaman. Sí. Y nos queremos imaginar un grupo de personas, de 3 o 4, que orientan la vida de todos los MS. En realidad estamos hablando de muchas MS. Está la MS Angelina, está la MS de la costa este, que muchos ya ni siquiera se consideran 13, porque ya no son parte del sistema californiano. Son MS de la costa este, MS de New York, MS de Long Island, esa es otra MS. La MS de Honduras tiene muy poco que ver con la del Salvador, tiene muy poco que ver, casi no se conocen.
La MS de Guatemala es otro sistema totalmente distinto, con una forma de operar, con un conjunto de valores y normas muy diferente. Incluso la MS de El Salvador, se podría decir de varias MS, ¿me entendés? No es una superestructura y creo que ese es parte del problema, que no se termina de entender a nivel formal, no se termina de entender a la pandilla. Voy a ir un corte, tengo que ir a un corte, tengo que preguntarles, porque quiero volver a lo mismo. Adelante. ¿Es la MS el gran problema en los Estados Unidos, el que pone hoy día la administración Trump como un problema fundamental, como un desafío, terminar con esa mara? Es la MS que, como dice el mismo fiscal, opera de órdenes que provienen del sistema penitenciario de El Salvador. Así lo dijeron textualmente. Vamos al corte, ya volvemos. A ver, Rodolfo, ¿tú coincides, digamos, en lo que dice Juan, de que la Mara Salvatrucha no tiene una estructura transnacional, ni una estructura central, y que son grupos determinados, digamos, que van como el virus creciendo y formándose? Sí, mi conocimiento sobre el fenómeno real no me permite afirmar o negar con certeza una posición. Yo lo he observado desde una visión más técnica, desde una visión criminológica, no desde una visión de realidad. Y desde una visión criminológica sí podemos afirmar con certeza de que es un fenómeno delincuencial nacido en los Estados Unidos
y que se ha transculturizado hacia El Salvador y que encontró aquí las condiciones apropiadas para desarrollarse. Ok. Para desarrollarse. Ahora, que si el gobierno de los Estados Unidos define una política contra un grupo reducido, la primera aseveración que podemos decir que eso no va a resolver el problema de maras y pandillas en los Estados Unidos, porque como tal lo establece, hay muchas maras y pandillas que no son la MS y que el problema va a continuar latente ahí. Y el otro problema que yo veo es la relación de maras y pandillas con inmigración. Es decir, se está tratando de sostener con una política como que si la causa por la existencia de las maras y pandillas en los Estados Unidos fuese la migración, cuando ha sido al revés, cuando ha sido el proceso de allá que ha venido para acá. Ese es un problema social, un problema económico, de cualquiera que sea la causalidad de generar este tipo de delincuencia que le perteneció a la sociedad norteamericana, que se gestó allá y que se transculturizó a El Salvador. Ok, déjame entonces ir a la otra pregunta antes de ir a migración mara. ¿Puede tener éxito el gobierno de Estados Unidos? ¿Puede llegar a eliminar, como dice, totalmente, a hacer desaparecer la mara salvatrucha de los Estados Unidos? Y si fuera así, ¿qué efecto puede tener en El Salvador? A ver, yo creo que estas posturas fuertes, radicales, las posturas represivas, son engañosas porque son muy eficaces a corto plazo. Son muy eficaces. Es decir, en los 90 ciertamente se limpiaron, se purgaron, digamos, de buena parte de pandilleros centroamericanos, ¿verdad? Como te explicaba, luego el fenómeno fue en rebote, pero a corto plazo lo lograron. Es decir, si empezaran una ofensiva contra esta pandilla o contra cualquier otro grupo, probablemente en los 2 siguientes años o en los 3 años sí sea efectivo. Pero estas medidas de este tipo, medidas de esta naturaleza, indiscutiblemente solo incrementan el potencial de los fenómenos y con el tiempo van a regresar. ¿Sabes un fenómeno que es curioso? Deportar a todos los MS sería complicado porque hay muchos que son estadounidenses en Washington, en Long Island, en New York. Son chicos que ya nacieron en Estados Unidos, son estadounidenses, no los pueden deportar, ¿verdad? Producto de las primeras deportaciones. La MS nunca hubiera llegado a Nueva York si no toca primero base en El Salvador. Esos chicos, si les preguntas su origen, no te dicen California, te dicen San Miguel. ¿Me entiendes? Entonces tiene esta onda. Lo mismo sucede. Pero tú dices, ¿se puede tener éxito? A corto plazo, sí, por supuesto. A corto plazo puede tener éxito en bajar. Lo que tiene que hacer es deportar. ¿Ya? Seguramente deportar. Sí. ¿Qué efecto tiene una deportación masiva en El Salvador? Me llama la atención que se pregunte esto porque pareciera, y creo que ese es un poco el sentimiento generalizado, pareciera como que ahorita van a empezar las deportaciones, ¿va? Y entonces tenemos que prepararnos porque ahorita empiezan. ¿Y cuándo? Las deportaciones no han parado desde nunca, los 90. No, está bien. Pero otra cosa es que de repente nos manden 5.000 de un solo. Ese es el gran temor. Como ocurrió en los 2000. Exactamente. Mira, ciertamente la migración en El Salvador, como no se ataja, como no hay un plan para atajarla, básicamente lo que hace el Estado salvadoreño es darte 2 pupusas y una lata de Coca-Cola fría. Casi que ahí se resume todo lo que hace el Estado con los deportados. Es dramático estar en Comalapa cuando llegan. Me ha tocado estar algunas veces en el recibimiento. Se bajan esposados, la mayoría vienen de la frontera, porque hay que recordar que el país que está debajo de los Estados Unidos en deportaciones es México. México nos deporta casi la misma cantidad de gente que está en el proceso migratorio. Se les dan 2 pupusas y una Coca-Cola y el Estado te dice, seguro, rebuscate como podás. Te lo creo absolutamente. Pero quiero ir un poco, ¿qué efecto pueda tener? No digamos en que aumente el número de mareros acá. ¿Qué efecto pueda tener si el gobierno de Estados Unidos decide quitarlos de Estados Unidos y mandarlos para acá? ¿Qué efecto puede tener? ¿Hay algún efecto que Estados Unidos sirva a la mara salvadoreña o le da lo mismo a la mara salvadoreña quedarse sin par en Estados Unidos? Mira, como te digo, no creo que puedan deportarlos a todos. Ciertamente pueden hacer una deportación masiva. Lo único, creo yo, a mi ver, que van a generar es de aquí a unos años más migración. Ok, pero no hay, digamos, cuando le dicen vamos a quitarlos de la calle, vamos a quitarles su red, vamos a quitarles sus recursos. Ajá. Eso a la mara salvatrucha de El Salvador
no le influye? Sería muy porque no depende de recursos de Estados Unidos. Sería muy aventurado decir que no le influye, sería muy aventurado, probablemente sería irresponsable. Creo que no le influye tanto como se cree. Creo que no le influye tanto como se cree. Se ha difundido el mito de que los líderes están allá y que casi cualquier cosa que se haga en El Salvador, los pandilleros tienen que consultarlo con los Estados Unidos. Creo que eso no es de esa forma. Ya. Creo que si podría afectarnos sería... No ¿Qué futuro le ves a este plan del gobierno de Trump de cero tolerancia con la vara salvadoreña? Bueno, primero vamos a entender el plan. Primero ellos están atando el plan a la realidad migratoria. Es decir, sí. Primer error. Es un error. Primero, ¿por qué? Porque atender solo el problema migratorio no resuelve el problema. Y el otro error es que tampoco la respuesta que tendríamos que darnos es qué tan significativa es la MS en el problema de maras y pandillas en El Salvador. Ajá. Como que si desapareciera la MS y el problema de maras y pandillas en los Estados Unidos va a continuar latente porque ahí están los mexicanos, ahí están... Y todo, entonces no lo resuelven. Esa dedicatoria más me parece una manifestación política de momento. Sí. ¿Por qué? Porque no resuelve el problema. Y además hay diferentes posiciones de las autoridades norteamericanas. Ellos, esa política de gobierno, la atan al problema migratorio y le dicen, mire, vamos a atender y vamos a atacar la ciudad de santuario. ¿Qué pasa con la ciudad de santuario allá? ¿Por qué le llaman así? Porque esas ciudades son menos tolerantes, son más tolerantes en problemas migratorios con ese tipo de gente. Entonces Trump les dice, miren señores, yo no les voy a dar fondos federales si ustedes manejan esa política. Entonces vamos a utilizar la migración como un mecanismo para exterminar. A ver, esto. Migración no tiene que ver con delito. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Entonces Trump está tratando de tomar migración delito. Están atando el plan como que si todos los inmigrantes fuesen... A ver, la migración ilegal es un delito, pero no es el delito, digamos, de matar, extorsionar, etcétera. Ya. Efectivamente, entonces, pero lo estamos valorando como política pública para atender un problema delictual, que es la violencia de maras y pandillas, porque de eso ha sido claro. Por ejemplo, ellos califican a las maras, a la MS, como una organización transnacional de carácter delictivo. ¿Se equivoca la administración Trump cuando dice de que de las cárceles salvadoreñas nace o sale las órdenes y el mando? A ver, yo creo que hablar de esto en blanco y negro siempre es un problema. Yo creo que el problema de fondo acá es que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, no está entendiendo esto como una región. Sí entienden que lo que pasa allá tiene repercusiones acá, pero es muy difícil que comprendan que lo que pasa aquí tiene repercusiones en los Estados Unidos. Si deportan a las personas de manera... Suena raro, pero de manera más masiva de lo que lo han estado haciendo, las condiciones en el Triángulo Norte se van a poner más complicadas de lo que ya están, y eso va a generar invariablemente más migración. ¿Y qué valoración le dan a esta asociatividad de fiscales del Triángulo del Norte para preparar estrategias antipandillas? Es buena como mecanismo para unificar estrategias, pero si a mí se me preguntase profesionalmente cuál sería la solución, y yo podría decir, no señores, primero, si el problema es, hay 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, identificados, y es un problema de 2 estados, en donde tampoco voy a tener la irresponsabilidad de Estado de tomar estos y pasárselos a El Salvador como que si yo no tengo participación en la producción, generación y condiciones de por qué este fenómeno se generó. Entonces, hay una responsabilidad compartida entre los 2 estados y consecuentemente las políticas públicas de ambos estados tienen que ser desde esa perspectiva de responsabilidad compartida. Como yo soy el poderoso, voy a limpiar mi mesa y le tiro la basura y no me importa lo que pase en El Salvador, que es lo que tendríamos que hacer si tomamos una posición responsable de respeto al derecho internacional público y con una visión eminentemente profesional. Que yo le recomendaría, ¿por qué no firmamos un tratado bilateral entre los Estados Unidos y El Salvador? Y que a partir
de la identificación del problema, definamos una política bilateral de atención al problema. Esa sería la solución efectiva al problema. Porque hoy, si las soberanías de nuestros países cada vez son más limitadas, nosotros dependemos económicamente de la remesa, hay una realidad económica que no podemos cambiar, entonces debemos definir políticas públicas acordes a esa realidad. Y si el problema es integral, si el problema afecta a diferentes sectores, si cuántos son... Si, Rodolfo, política bilateral no incluye un tratado bilateral para la... Claro que sí, hay que definir la política y primero hay que definir esa política y después en base a esa firmar un tratado bilateral. ¿Tiene las condiciones, Salvador, para recibir a esa gente y mantenerla en las cárceles? Es que eso es lo que se negociaría en esa política y en ese tratado, sobre qué condiciones, sobre qué circunstancias se va a establecer la actuación o la reacción de los dos estados frente a ese fenómeno. Porque si no tenemos eso, lo que va a ocurrir es que el problema no lo van a resolver. El problema no se va a resolver. Y podrán deportar a esos salvadoreños y esos salvadoreños van a regresar por muy muros que se levanten. Tengo que ir a un corte. Dijiste 2 pupusas ahí, ¿qué? Y una Coca-Cola fría. Y una Coca-Cola fría. ¿Y cuánto manda Estados Unidos por cada deportado? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuánto dinero manda Estados Unidos por cada deportado? No sé, creo que nada. ¿Cómo no? Hay una cifra, claro. ¿Ah, sí? La reconoció Cancillería el año pasado, a mediados del año pasado, reconoció que Estados Unidos mandaba un dinero por cada deportado. En el 2003. Pero eran más de $100, no creo que... No creo que 2 pupusas valgan tanto. Sí, no. En el 2003 la preocupación del gobierno norteamericano era que en aquella época ellos gastaban aproximadamente $60,000 anuales por cada uno de los 5,000 salvadoreños que estaban detenidos en las cárceles norteamericanas. Vamos al corte, ya volvemos.
qué tema vamos ahora? El tercer segmento de debate gracias a Fede Banking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Bueno, me dieron el dato. Hay un convenio por el cual Estados Unidos da $41.13 por cada salvadoreño deportado. Washington Post dice que desde enero hasta enero del 2016, Estados Unidos había deportado 128.165 salvadoreños, con un total en dinero entregado de 5.152.000. Así las cosas. Pero tú dices que las cárceles son mucho más, sale mucho más caro las cárceles de allá. Es mejor deportar. Claro, pues sí, esa fue la decisión que tomaron y eso fue lo que hicieron el año 2003. Ok. Lo último sobre este tema. Obama, mano blanda, Trump, mano dura. ¿Qué puede producir una cosa? No sé si llamarle a la política de deportaciones de Obama mano blanda. Así la calificó el actual presidente. Seguramente sí, lo escuché. Pero que así sea, creo que el presidente que más ha deportado, ¿no? Uno de los que más ha deportado. Sí. Realmente le puso el listón muy alto al señor Trump, si quiere deportar más. ¿Sí? Sería complicado, sí. Deportó una cantidad impresionante de personas. Ok. Vamos a El Salvador. Se han reducido los homicidios, creo que están en un poco más de 9 diarios. Hay alguna esperanza de que las medidas extraordinarias estén dando fruto. Se puede ver ya una tendencia, ya no ha subido a los niveles de antes. Para algunos hay duda en relación a que hay más desaparecidos que antes y que coinciden las fechas donde bajan los números de homicidios con el aumento del número de desaparecidos. Pero por otro lado también se está hablando de una represión que está yendo más allá de los niveles adecuados. Y Ramírez Landaverde, el ministro de Justicia, dijo que hay quienes quieren mostrar a las pandillas como víctimas. Bueno, dale. Decir, un análisis del resultado de las medidas extraordinarias. Primero, podemos decir que es un resultado relativo si lo medimos solamente desde la perspectiva de la reducción de homicidios. O dicho de otra manera, la reducción de homicidios no es el único lente que debemos utilizar para evaluar la eficacia de las medidas extraordinarias. Entonces, pero en la realidad no se ha contribuido a reducir la falta de seguridad ciudadana que tenemos. La ausencia de seguridad ciudadana es exactamente la misma con medidas extraordinarias que con no medidas extraordinarias. Entonces, no nos ha cambiado nada la realidad que constituye el objetivo principal de una política pública. Además, también no constituyen un medio efectivo para resolver el problema delincuencial, sino que solamente reducen los efectos por un periodo determinado y nada más. Y entonces eso me parece a un mecanismo de instrumentalización política. Y yo quisiera terminar con esto, y es que es otro indicador que no se ha superado el problema tradicional que ha tenido el sistema penitenciario del ingreso de ilícitos. Si ahora ya los reos no tienen visita íntima, ya hay mayor rigidez, pero sin embargo la cantidad de ilícitos, como siempre han entrado, se esperaría que no se diera. Sin embargo, se siguen produciendo de la misma cantidad y por lo en la tanto, misma manera como siempre ha ocurrido. Por lo tanto, el objetivo de que los centros penales no sean el abastecimiento ni el centro de mando de las pandillas, eso no se ha superado todavía. Sí, o sea, se ¿concuerdas con todo lo que dijo en una afirmación parcial? Okay. Yo creo que en todo esto yo veo dos problemas muy serios. Uno tiene que ver con que toda la política de seguridad se centró en el combate que lo hace la policía, cuando debería ser una cosa más compleja. Y no en cualquier policía. Y esto es un tema bien sensible, creo yo. En una policía mal pagada, sin apoyo, los lanzaron a una guerra que no
que no pueden, creo yo, ganar. Esos policías viven en las mismas comunidades de las pandillas. Esas policías tienen unas condiciones lamentables, ¿verdad? En esa policía el Estado centró todo. Le dijo, ustedes son los encargados de volver a este país más seguro. Por otro lado... ¿Qué más podría haber centrado para que entendamos mejor? Una política de seguridad mucho más amplia. Tiene que ver con educación, con un tema que ya lo vamos a hablar, que es rehabilitación. ¿Verdad? Que aquí en El Salvador eso ha sido ridículo todo el tiempo. Ha habido como un rechazo total, social y del Estado hacia la rehabilitación. Pero volviendo al tema, una de las cosas que yo creo que en el futuro vamos a lamentar seriamente es lo que se ha hecho con la PNC. La PNC históricamente no ha sido una mala institución. No ha sido una institución que se caracterice... En su poca historia. En su corta historia. Recordad que es una de las únicas, de las pocas instituciones que nace de los acuerdos de paz. Como te decía al principio, nace muy atada, muy rodeada de cuestiones que protegían los derechos humanos. Una policía preventiva, como le llaman, una policía de pistola, no una policía militar. Lo que han hecho con la PNC ahora es casi que volverla obligatoriamente una policía criminal, ¿verdad? Han ido armando todo el esquema. ¿Es una exageración o estás diciéndolo? Yo no creo que sea una exageración. Después de que la policía, y se ha comprobado, que ha cometido toda una serie de ejecuciones extraoficiales, pedirle a estos policías que después de pegarle un tiro a un niño de 12 años hincado, ¿verdad?, en pro de defender la nación, que después de eso regrese a ser un policía comunitario, eso es imposible. Lo que se ha hecho con la PNC es como que tengas un perro guardián y lo hagas un perro de pelea. Luego no lo puedes poner a que cuide a tus hijos. Se han comprobado casos, el Faro ha sacado, Daniel Valencia en concreto, un material muy bueno de policías matando policías, Nacho. Ese es el problema, cuando dejas a rienda suelta, cuando sueltas a la policía y le dices, pelea, no tiene restricciones. Y el Estado... ¿Me estás hablando de toda la policía o de la unidad especializada que está, digamos... Estoy hablando de una lógica de represión que es general en toda la policía. De una lógica de represión. No digo todos los agentes, no digo todos los puestos, digo una lógica de represión. Creo que de eso no hay marcha atrás. ¿Eso te llama a ti a decir que las medidas extraordinarias son un fracaso? Yo creo, como te decía al principio, de que probablemente tengan, de hecho están teniendo frutos, los homicidios han bajado, sí, han bajado considerablemente, pero está generando cosas peores. ¿Por qué han bajado los homicidios? Yo creo que el golpe que se le ha dado a la pandilla, los golpes, creo que han sido fuertes. Creo que la pandilla realmente es una pandilla que está más desestructurada y tal. No creo que la hayan dañado de manera irreversible. Sin embargo, otras cosas que se están generando son más peligrosas. Esto de la policía es muy complicado, porque es una policía más violenta. ¿Les han matado más pandilleros? Han matado muchísimos pandilleros. Pero por otro lado, todas estas matanzas y toda en general la acción policial ha generado que los barrios confíen menos en el Estado y más en la pandilla. Y esto es muy peligroso. Lo que tú describes en tus entrevistas y en tu libro es horrible. Yo soy Juan. ¿Ah? Yo soy Juan. Perdón, Juan. Tu hermano. Juan, es increíble lo que tú describes, sin tú involucrarte señalando ni calificando lo bueno de lo malo, sino que mostrando una realidad. Tú hablas de pandilleros golpeando a niñas. Así es. Matando incluso a quienes se hacen amigos y después de hacerse amigos le dan seguimiento como amigos y después lo matan, ¿no? O sea, capaces de ver a una persona en la cara, convivir y todo y después matarlo, que es diferente a lo mejor quizás matar sin conocer la cara del otro o no poder verla detenidamente, aunque los dos son muertes, ¿no? Igual. Pero ¿por qué crees tú, digamos, que la pandilla está sufriendo algo que no ha sembrado, digamos? Porque ¿de qué otra manera pudiera actuar una policía con grupos absolutamente criminales que no dan lugar a otra cosa? Yo creo que la represión es necesaria en un panorama de seguridad pública, ¿verdad? En el marco de la ley. En el marco de la ley. Lo que está haciendo la policía y lo que se está haciendo en centros penales es casi una violación de los derechos humanos de forma sistemática, con el apoyo de toda la estructura estatal. Tu preocupación es que después esos mismos tipos de acciones lo repitan con gente que ya no es pandillero. Lo están haciendo con gente que no es pandillero. En las comunidades el accionar de la policía es dramático. En las comunidades de mexicanos, por ejemplo, para esa gente, para esas comunidades, el Estado no es una escuela protectora, no es un centro de salud eficiente. El Estado se resume en una patrulla con hombres encapuchados que entran a golpear a los chicos. Y eso es más peligroso de lo que podemos pensar,
porque entonces son comunidades enteras que han perdido la confianza en el Estado. Eso genera un clima para el crimen ideal. ¿Cómo se entiende contradictoriamente que aplique eso, esa mano, ese tipo de acción, gente que viene de la izquierda, el ministro, el director de la policía, el alto mando de la policía, que han permanentemente ha sido su lucha a los derechos humanos? Fíjate, Nacho, que a mí ciertamente me ha sorprendido, sobre todo porque en el marco de la mano dura y de la super mano dura de Antonio Saca, el FMLN, si lo recuerdas, fue bien crítico. Fue realmente bien crítico con estos. Inmediatamente que llegan al poder, empiezan una estrategia represiva que aquí jamás habíamos visto contra las pandillas. Jamás. O sea, la mano dura de Flores, de Saca, es un chiste comparado. Algo así. Tú lo has dicho mejor. ¿Concuerdas con todo lo que está diciendo Juan? Sí concuerdo. ¿En qué medida? Como abogado estoy llamado a verlo desde la perspectiva del deber ser establecido en la Constitución y la ley. Y si yo tratase y yo buscase no solo la Constitución, que es más abstracta y clara, pero los tratados internacionales, principalmente las normas mínimas de tratamiento para personas detenidas, la vulneración que se da con estas políticas a esos tratados es grandísima. Grandísimo. Si yo tomara las normas mínimas de Naciones Unidas, esta no la cumplen, no la cumplen, no la cumplen, no la cumplen, y nos acabamos casi el tratado. Y las que no se han inventado tampoco mantenemos una posición hipócrita de suscribir, y hay una contradicción, porque ahí coincido que cuando el gobierno actual era oposición, levantaban la voz y gritaban. Yo voy a dar un ejemplo, porque es una realidad vivida. Cuando yo era director general de centros penales, por respeto a las normas mínimas, jamás permití que a un reo le pusieran grilletes, porque los tratados lo prohíben. Me refiero a las esposas en las piernas. Eso nunca, y el día que lo hubiera hecho se me cae la casa, porque el gran grito en el cielo y ¡guau! Ahora no. Acostumbramos a nuestra sociedad y a todo mundo le ponen grilletes para desplazarlo, que por razones de seguridad, pero eso sí, si a nivel internacional se estableció, se prohibió, que es lesivo de la dignidad, pero no ya. Después, y ahora quiero decir algo, cuando nosotros creamos, ya desde una perspectiva muy profesional, muy técnica, el régimen de encierro especial de Zacatecoluca, para un determinado tipo de internos de alto índice de agresividad, de alto índice de peligrosidad, y les pusimos uniforme, quisiera decir que yo inventé el uniforme blanco. Es decir, ponerle la camiseta blanca y el pantalón. ¿Por qué? Porque era más barato. Pero eso es para internos de un régimen especial, sometidos a un régimen de conducta. No, pues ellos lo universalizaron y hoy se lo ponen a medio mundo y hasta los procesados. Y a medio mundo. Entonces, sí, si lo vemos desde el ente estrictamente de las normas mínimas, estamos transgrediendo el Estado de Derecho. Y toda política pública debe ser efectiva, pero también en su eficacia debe respetar el Estado de Derecho. Y si yo vulnero eso, estoy generando ciertas condiciones que me va a generar inestabilidad, desestabilidad, falta de deslegitimidad y de desinstitucionalizar la función que como autoridad se tiene, y las eficacias van a ser cada vez más reducidas. A mí me preocupa una cosa. Obviamente. Me preocupa una cosa, porque sí veo no solo al gobierno, sino al sistema político en general, jugando doble partido. Por un lado, casi todos los políticos, de las pocas cosas en las que coinciden nuestros políticos, es en la represión. Coinciden porque además es una cosa que la sociedad avala. Coinciden en la represión y obligan a la policía y al ejército a ser muy duros en las comunidades y a perseguir de manera muy fuerte, llegando a asesinatos y tal. Pero por otro lado, vemos a los principales políticos de los dos partidos, del FMLN y Arena, reuniéndose con los líderes pandilleros buscando los votos de su base social, ¿no? Esta hipocresía creo que genera muchísima desconfianza en el Estado de parte de la población, y con toda razón. Yo diría, solo quisiera que termináramos en esta última reflexión, y ahí coincido en que nuestra clase política debe dejar a un lado su interés político y debe hacer prevalecer el interés de la sociedad en general. Si en una política pública de resolver el problema de la delincuencia, ¿qué me interesa más? ¿Lo que me beneficia políticamente o lo que va a tender
un manejo profesional, técnico y responsable del problema. Esa es la opción que debe prevalecer. Bueno, yo creo que sí tenemos, aparte de la alarma que está sonando ahí, una alarma, digamos, tremendamente grande, que es el saber hechos que pasan en la policía que no pueden ser en un país que queremos, digamos, desarrollarnos de otra manera. Eso de este muchacho, hermano, un periodista, que le pusieron droga para poder inculparlo. Dios mío, o sea, eso, digamos... Sigue preso, por cierto. Y uno creería que eso ya estaba superado y policía metido en cualquier tipo de delito. Vamos al corte, ya volvemos. El cuarto segmento de debate, gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Bueno, la pregunta que siempre, o que se está haciendo seguramente un amigo televidente, ¿qué nos queda? Porque sí tenemos el problema grave de las pandillas. Las pandillas producen muchísimo daño a la población y a la economía y a todo el país, al futuro de los niños que no se pueden educar de la manera correcta y todo. Pero si las instituciones no están funcionando bien y no estamos haciendo las cosas bien, pues podemos tener el día de mañana un doble problema. Así es. Primero, ¿Qué nos queda? Debemos partir de premisas. La primera premisa que creo que todos vamos a coincidir es que las políticas públicas de los diferentes gobiernos han sido ineficaces para atender el problema delincuencial de las pandillas. Así han sido ineficaces porque no han logrado eliminar ese problema delincuencial, el cual ha ido creciendo con el transcurso del tiempo, ha ido evolucionando y se ha ido fortaleciendo a tal extremo de que ahora, desde una perspectiva criminológica, ya las pandillas evolucionaron al concepto de crimen organizado. Ya se califica como crimen organizado, porque han evolucionado y hay un punto sensible también, y es que ya están estableciendo dentro de la doctrina de seguridad nacional, principalmente de los Estados Unidos, ya la consideran como una amenaza emergente. Ya no es la amenaza nacional tradicional de narcotráfico, no. Las maras y pandillas son una amenaza emergente que controla, y que el Triángulo Norte es la principal amenaza que está ahí. Entonces, este problema ha evolucionado ante la ineficacia de las políticas públicas de los estados. Y si esa ineficacia es latente todavía, es presente, significa que va a crecer a más, hasta convertirse en un poder que con el transcurso del tiempo va a competir con el poder del Estado. ¿Y qué llegaremos? A ver, con esta represión no podemos llegar a que queden, no extinguidas totalmente, pero media muertas. Es que podrán llegar a tener zonas mínimas de control,
pero se van a fortalecer porque tienen acceso a recursos económicos, tienen acceso a armas, tienen acceso a esconderse, tienen acceso a camuflarse, a buscar actividades económicas encubiertas, y de eso ya la realidad nos lo ha demostrado. Y pueden ampararse los narcotraficantes. Yo creo de que ciertamente todo lo que tiene que ver referente a pandillas se ha transformado a raíz de la tregua, que fue un proceso del Estado. Eso hay que decirlo. Un buen proceso. Fue un proceso del Estado. Un proceso complejo, creo yo, que los resultados, tal como se dieron las cosas, son negativos. Pero no creo que haya sido un proceso tan malo como se quiere pintar a veces. Pero bueno, a raíz de eso todo se transformó. De hecho, las pandillas, y en su ADN siempre ha estado el conflicto entre sí. Pues eso ha mutado y esa es una de las mutaciones más grandes. Las pandillas tienen una especie de frente común donde el enemigo ahora es el Estado. Eso es algo bien complejo. Creo que las políticas públicas han tenido una lógica de circo, no una lógica técnica, es decir, funcionan con aplausos. ¿Cómo transforma realmente la estructura criminal que tú hagas morir de sarna a tipos en una cárcel? Que tú no los dejes salir de celdas hacinadas donde hay calor, donde están a oscuras, donde están en boxer. O sea, ¿cómo nos contribuye a nosotros como sociedad obligar a esos tipos a comer sopa en sus propios boxers? ¿En qué cosa nos contribuye? Nada, es una cosa de venganza, es una política en realidad vengativa. Y apostarle a la eliminación física de los pandilleros y no a la eliminación del fenómeno complejo es tonto, es casi que... ¿Pueden cambiar ellos? Esa es otra cosa. Pueden dejarse, voy a ponerlo en extremo, ¿no? Ajá. Obviamente, concuerdo contigo que la solución no es matar, pero vivos pueden transformarse en El Salvador no lo sabemos, al menos el Estado no debería de decir nada al respecto porque nunca lo ha intentado. La única estrategia grande, digamos, de rehabilitación fue la que se da en el marco del super mano dura, donde el Consejo les dice, hey, miren, no solo los metamos a la cárcel a que se hacinen, sino que además hagamos la mano extendida y la mano amiga. Y la mano extendida básicamente consistió en una granja que funcionó unos meses en Sonsonate con 20 pandilleros y luego se cerró. Llegó César Funes a cerrarla. Esos 20 pandilleros no sabemos dónde están. Eso es todo lo que se hizo en El Salvador. Sin embargo, hay experiencias muy interesantes que el Estado debería de ponerles cuidado. El Estado y las ONGs y la cooperación internacional. Pequeñas iglesias pentecostales han logrado lo que el Estado no ha logrado jamás. La rehabilitación total de pandilleros. La rehabilitación total. Pequeñas iglesias sin recursos, en su mayoría pentecostales o proféticas, han logrado lo que aquí jamás se ha hecho. Rehabilitar a miles de pandilleros. Es que hay una participación necesaria e indispensable de las diferentes organizaciones de la sociedad en el fenómeno de la reinserción. Y en eso la sociedad es indiferente. En eso la sociedad es la gran ausente y todo mundo maneja una política de venganza pública. Totalmente. Y no tienen una posición de reinserción. Nadie quiere. Y dejan solo al Estado ineficaz para cumplir eso. Yo quisiera decir que fue durante la administración del presidente Flores, cuando yo era director general de centros penales, que tratamos de manejar técnicamente el problema y que se vino acá al traste eso con la administración Saca, porque hay que decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque se trataba de manejar técnicamente el problema, no con una visión política. Por ejemplo, pero también utilizó el tema. Pero ¿a qué vamos a ver? Estamos hablando en el tema de la reinserción. Ajá. Para que haya una reinserción en cualquier parte del mundo, si se maneja técnica, debemos partir de un diagnóstico. Es decir, hacer un análisis delincuencial, y se hizo un esfuerzo. Se hizo un análisis, una evaluación del perfil criminológico. Y aquí hay un detalle importante que se debe conocer. El resultado de esos equipos técnicos multidisciplinarios de psicólogos, médicos, trabajadores, fue variado. Y eso no sé si él lo conoce. El perfil criminológico de la MS prevalecientemente es alto índice de agresividad. Y el perfil criminológico de la pandilla 18 es distinto, es alto índice de peligrosidad. ¿Qué significa eso? Que el MS es reactivo, quiere las cosas, quiere vivir la vida ya, el momento.
no piensa, reacciona en el momento, da su respuesta. El 18 no. Reflexiona, piensa y después actúa o dice una cosa y hace otra. Entonces tenemos un perfil criminológico distinto desde la perspectiva de fenómeno delincuencial. Y no se trata, se trata por igual. Eso se hizo y se quedó ya la evaluación, que es el trabajo técnico más avanzado que hemos tenido y que se ha tirado a la basura y que se ha ignorado por ignorancia de sus ejecutores. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ese perfil criminológico hay que darle un tratamiento diferente, un tratamiento distinto. Bueno, mi persona hizo el esfuerzo fuimos tratar de encontrar algunos parecidos con el tratamiento que daba el modelo español, que lo teníamos que nacionalizar porque no tiene nada que ver con el problema. Sí. Pero sí tratar de adaptar un tratamiento y empezamos a hacer algunos esfuerzos, principalmente en Zacatecoluca, que se vinieron al traste con la administración Saca. ¿Por qué razón? Porque empezaron a manejar con criterios simplistas, no técnicos, que voy a trasladar los reos porque me conviene por tenerlos controlados con medidas represivas, que me van a medio controlar el momento, pero que en ningún momento iban a contribuir al manejo técnico profesional del problema. Entonces tendríamos que rescatar esos diagnósticos, técnicamente definir los tratamientos, porque una cosa, imagínense, por ejemplo, el problema de pandillas, son 15,000 pandilleros los que hay detenidos en el sistema penitenciario. A esos hay que establecerles un tratamiento, porque el tratamiento es individualizado y voluntario, pero sí tienen perfiles comunes, adecuado al perfil criminológico de cada uno de ellos. Y un manejo distinto sería los pandilleros que están en la calle, es decir, estamos tratando de atender 15,000 en el sistema penitenciario y 30,000 en la calle aproximadamente. Estamos hablando de 45,000 salvadoreños sometidos a un programa estatal. Y si a eso le anexamos que cada uno de ellos tiene relación con 5 personas, con 5 salvadoreños, que sean su grupo familiar, estamos hablando de casi medio millón de salvadoreños. Juan, yo siempre, digamos, creo que esto es como un círculo vicioso, ¿no? Y este círculo vicioso tiene mucho que ver con la falta de recursos. Seguramente, si hubiéramos destinado grandes, importantes recursos hace 7, 8 años atrás, para la atención de la prevención seguramente sería diferente. Hemos llegado al 2017 y no hemos hecho nada, ¿ya? Y de ahora, ¿de dónde sacamos? Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué tan? Porque el dinero es importante, ¿no? Claro. Y si el primer problema del país es que no tiene dinero, ¿qué hacemos? Sí, yo creo de que sí, aquí hay un montón de problemas y ese es uno, son procesos largos. Históricamente aquí no se le han apostado a ese tipo de procesos largos. Tenemos una visión bien corta. Somos electoreros. Totalmente electoreros, totalmente. Vivimos cada 5 años. Sí, no se le ha apostado para nada a eso. A mí me llama la atención la facilidad, y retomo el tema que decías tú, hay que ponerle cuidado también a la sociedad salvadoreña. Me llama la atención la facilidad con la que tomamos la vida y la muerte acá. Es decir, hablamos de asesinar salvadoreños fuera del marco de la ley con una facilidad tremenda. Si vos ves los comentarios abajo de las notas o los tweets que van a salir luego de que se salga al aire esto, van a ser de la población llamando a la sangre, ¿verdad? La población pidiendo matanza. Y por otro lado, la rapidez con la que corren a abominar cualquier proceso que no tenga que ver con balas. Cualquier proceso que no tenga que ver con balas. Hubo una experiencia interesantísima en el penal de Gotera, que es la separación de casi 400 pandilleros evangélicos que afirman ya no pertenecer a la pandilla, haberse salido de la pandilla, querer buscar otras salidas. Cuando se da a conocer esto a través de los medios de comunicación, los comentarios, la reacción de la sociedad fue tremendamente virulenta. Están engañados. Pero yo creo que tenemos que aprender. Solo dime una cosa, ¿esos 400 siguen estando aislados? Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. ¿Pueden transformarse en la mejor experiencia para sumar otra experiencia el día de mañana? Lo interesante es que ellos se formaron en esta iglesia que se llama La Final Trompeta. Se organiza a pesar del Estado, a pesar del sistema penitenciario. Y luego se les trata, la dirigencia
trata de venderlo como un programa del Yo Cambio. Me parece tremendamente irresponsable y tremendamente irrespetuoso. No es un programa Yo Cambio. Para nada, para nada, para nada. Y han tratado de venderlo como un programa del Yo Cambio. Hicieron una conferencia de prensa donde invitaron a los medios para exponer el éxito del Yo Cambio. 400 pandilleros que se salen. Eso es tremendamente cruel con esos tipos valientes, creo yo, que están a dos fuegos entre la pandilla de la que se están saliendo y un Estado al que no le importa. Bueno, ya casi nos queda, creo que un minuto y medio. ¿Ah? Un minuto nada más. Nos queda más que despedirnos. Obviamente es un tema tremendamente amplio, son tantas cosas que decir que uno siempre se queda corto en este tema, ¿no? Por lo menos, digamos, lo que ustedes han dicho hace reflexionar. Es que tenemos que reflexionar. Este es un tema importantísimo que la cual no deberíamos estar obligados a reflexionar. Y yo entiendo que mucha gente no quiere pensar en esto. Vivimos con tantos problemas en el país que tratamos de poner cortapisa en nuestro pensamiento. Es fácil pegarle un balazo al problema, claro. Ha existido una tradicional indiferencia de la sociedad a participar en el proceso de reinserción y de atención adecuada del problema. Como ha sido eso, el problema ha ido creciendo. Y hoy me atrevería a decir que la atención adecuada del problema delincuencial de maras y pandillas implica que de eso depende el futuro de nuestra sociedad. Así de grande y así de determinante. Porque si no hay atención adecuada a ese problema, no tendremos seguridad ciudadana. Si no tenemos seguridad ciudadana, no tenemos estabilidad política. No. Y si no tenemos estabilidad política, no tenemos desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por estar esta noche. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Nacho, por invitarme. Amigos televidentes, tema que a veces no es el más grato de tocar, pero obviamente es tan importante como realidad que sí tenemos que, yo esperaría por lo menos que después de este programa nos quedemos pensando, ¿no?, en qué tenemos que hacer, cómo hacer las cosas lo más correcta posible para tratar de no bajar, sino que terminar en el futuro con un problema así y transformar el país en una sociedad de paz, no una sociedad violenta. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches y que pasen un excelente fin de semana. El lunes vamos a estar con Norma Guevara y Alberto Romero, los jefes de fracción de los partidos Arena y FMLN. Buenas noches.